pizza con piña es deliciosa! Lo siento, cabrón. Esto no es un Uber ni es un taxi. Sean bienvenidos a un iceberg que me han pedido mucho y ahora veo el porqué. Se trata del iceberg de la Biblia, que contiene muchísimas cosas que ustedes no sabían y trataré de comentarlas de la mejor forma posible, así que espero que lo disfruten muchísimo y si es así, les agradecería demasiado si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Nivel 1. Se supone que este iceberg está muy bueno. Me lo han recomendado un montón de días. Empezamos con el nacimiento de Jesús, o más bien, la fecha de su nacimiento, ya que a día de hoy sigue siendo un misterio. La leyenda del nacimiento de Jesús cuenta que nació en invierno, en un pesebre entre animales que le ofrecían calor, adorado por 3 reyes de Oriente que le llevaron diferentes regalos, pero realmente no nació el 24 de diciembre, por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos se habla de esa fecha. Fue escogida por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento y se escogió este día específicamente porque era el día en la Biblia nunca dice todo esto pasó un 24 de diciembre. De la gran fiesta de Roma. Respecto al año de nacimiento de Jesús, los pocos datos disponibles apuntan a que la fecha real podría estar situada entre el año 7 y el año 4 a.C. Lilith. A ver, no entiendo. A ver. O sea que Jesús nació en el año 7 o 4 antes de Jesús. No es este iceberg. No es este iceberg. Entonces, ¿cuál es? Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Y el año 4 a.C. No entiendo cómo nació en el año 4. Aunque muchos no lo sepan, fue la primera esposa de Adán. Fue hecha de tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales y tener decisiones independientes. ¿What? Ella no quería seguir órdenes de su hombre, emanaba un poder femenino muy fuerte y reclamaba ser tratada de la misma forma. O sea que Adán tuvo una antes de Eva. ¿What? ¿Qué? Está bien, Que su pareja, incluso durante el acto íntimo. Pues por eso Eva se volvió loquita porque había otra. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y creó otra mujer, Eva, hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más sumisa y fiel a los mandatos de Adán. Verga, literal. Está ojete el origen. Lilith fue desterrada al mar muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. Pues tú dices, ¿sabes lo que dicen, no? Lo que tú no quieres puede ser la basura de otros. O sea, no, perdón, el tesoro. No. Era, lo que tú no quieres es la basura de otros. Creo que el dicho iba así, ¿no? Finalmente, Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, ella se propuso vengarse y más adelante en la mitología... O sea que si fuera de rollo y se hubiera una secuela de la historia de Adán y Eva, la villana principal tiene que ser Lilith. Como Hela en Thor Ragnarok sería como una Lilith. Lilith aparece convertida en forma de serpiente tentando a Eva y a Adán. La ubicación del Arca de la Alianza es un gran misterio. Para el que no lo sepa, el Arca de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro descrito en relatos bíblicos, que según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? Pero, ¿dónde está a día de hoy? Unos la ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenic... ¿Ustedes creen, amigos? Pregunta seria. Que a lo mejor en el Vaticano o en algún lugar de la Iglesia Católica, muy guardado, haya algo que haya sido descrito en la Biblia. O sea, que tengan ahí guardado, imagínate, un pedazo de la tabla de los 10 mandamientos. Si es el caso, si lo hubiera, ¿qué impediría sacarlo al público? ¿No creen que eso aportaría mucha credibilidad a la religión y a su historia en sí? No sé. El hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba se la llevó a Etiopía y en este país hay varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se encuentra en el monte Sinaí. Realmente no lo sabemos y sin duda es una gran incógnita.
No sabemos El si rapto o Nai- arrebatamiento No, no es un sé. concepto de una minoría de cristianos que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos para encontrarse con Dios en el cielo. Pero, No entendí ¿cuándo nada. sucederá esto? Pues es muy difícil saberlo, pero gracias a diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que sucederá después de la venida del anticristo, ya que esto significa que los creyentes son rescatados de ¿Qué esta tan malo tienes que ser para ser el anticristo? Sé que es una pregunta bien tonta, escuchándola ya en voz alta. Pero en el mundo ha habido gente muy mala, en diferentes épocas. ¿Qué tan malo tienes que ser para decir, este es el bueno, este es literalmente, es malo? ¿Sabe? Él es el villano del mundo. No sé. tierra antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los incrédulos, como dice en la Biblia. Se puede encontrar varias pistas sobre el rapto en la Biblia, como la siguiente. Los vivos y los muertos resucitados A serán mí, perdón, perdón, pero a mí esto me daría un miedo impresionante. Imagínate que estás tranquilamente ahí con tus amigos étnicos y de repente en un cementerio por algún motivo y de repente se hace un arco iris en el cielo, sale literalmente un... Es que esto parece de Broadway, ¿no? A mí me daría miedo. En plan, ¿qué? ¿Qué es eso? llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. La ubicación de la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, que también se le conoce por otros nombres como Bro, es que, aunque, es que es imposible conservar eso. Es genuinamente imposible conservar eso a la actualidad. Iglesia de la Resurrección o Basílica del Santo Sepulcro, es un santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Eso solo lo van a ver los que son cristianos. Si no lo eres, no lo verás. Solo destrucción. Católicos no cuentan. Deduce que el sepulcro de Jesús se encuentra en este lugar, dado que ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado y el pozo en el que fue hallada su cruz. Este último descubrimiento data de 3 siglos más tarde, justo cuando la iglesia fue mandada a construir. El Arca de Noé es una de las leyendas más grandes de la historia Son humana. pedazos de madera construidos hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años. No podrían conservarse en la actualidad. La Biblia narra en el Génesis que Dios encargó a Noé construir un gran barco en el que debía meter un macho y una hembra de cada especie animal para que así sobrevivieran al gran diluvio universal y pudieran después volver a repoblar la tierra. Y según la tradición cristiana, este enorme arca pasaba Igual es un poco de presión para Noé, ¿no? O Una sea, vez mi abuela me dijo que yo era el anticristo porque no quería ir a la iglesia, tenía 9 años. es una responsabilidad demasiado estresante para Noé. Imagínate, llega Dios y te dice, a ver, Noé, vamos a hablar tú y yo. ¿Te gustan los perros? Ese perro que está ahí, si tú no te llevas un hombre y una mujer de ese perro, deja de existir. O sea, literalmente en tus manos está que todas estas especies sigan con vida. Haz un bote. Es demasiada presión. No era un viejito. Pídele eso a tu abuelo. Pídele eso a tu abuelo. Es demasiada presión. pasada la lluvia, acabó su trayecto en las montañas de Ararat, ubicadas en Turquía. Y fue ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron en 2010 haber encontrado restos del barco. La elevación de esta zona, cercana a la cumbre, reproduce el contorno de lo que podría ser un arca de grandes dimensiones. Tampoco. Terminado el nivel 1, seguimos con el nivel 2. Vale. El verdadero nombre de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre diciendo: Yo soy el que soy.
Este nombre se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas, las cuales están viendo en pantalla. Este nombre era considerado tan sagrado por manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. YHWH. Los muy conocidos nombres Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes. Sin embargo, nada está confirmado. La teoría de que los camellos contradicen a la Biblia está basada en que los camellos se introdujeron por primera vez en Israel alrededor del siglo IX a.C., No. siglos después de que fueran representados en la Biblia como animales de carga de la era del patriarca. Esto según ¡Hala! muestra. Esto es heavy, ¿eh? Esto es heavy. O sea, en la época de Jesús no existían los camellos en Jerusalén y en la Biblia aparecen. ¡Ah, la madre! Error de continuidad, pero heavy, 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 ¿eh? Una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió, por lo que se dice que pudieron ser introducidos en versiones posteriores de la Biblia, libro el cual fue radicalmente modificado con el paso de los años. ¿Cómo habrá sido la primera Biblia? O sea, imagínate todo lo que habrá dicho la primera Biblia, tanto revelador como complicado, ¿sabes? Revelador en el sentido de que a lo mejor uno que otro detalle que se decidieron guardar más adelante, e imagínate alguna historia donde pues era más caótico el asunto, ¿sabes? Que a lo mejor para poder compartir la palabra de su creencia, pues tuvieron que a lo mejor quitar alguna, ¿no? El sitio de crucifixión de Jesús siempre ha sido de gran interés conocer. Según cuentan las escrituras, Jesús de Nazaret, tras una larga procesión por las calles de su pueblo, fue colgado en la cruz en el monte Gólgota, situado a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén. Años después, concretamente en el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino mandó a construir en aquel lugar la Basílica del Santo Sepulcro. Por esto, el paisaje del monte con las 3 cruces que todos tenemos en mente no está así hoy en la actualidad. O sea, ¿fue ahí? Es más, el monte está hoy en día integrado en Jerusalén y ya no está a las afueras de la ciudad como en la época romana. La ubicación del verdadero Santo Grial, o cáliz empleado por Jesucristo durante la última cena, ha originado multitud de debates y teorías durante los 2 últimos milenios. Sin embargo, investigadores españoles aseguran haber desvelado el misterio. Según su trabajo plasmado en el libro Los Reyes del Grial, la legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Los investigadores se basan en 2 pergaminos originales egipcios del año 1054 en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey León Fernando. ¿Qué dice el manuscrito? Dice, hombre que le hace así, caballo, serpiente, ojo, señora que le hace así. No, sí dice San Pedro. Tras haber sido robado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, Sí, donde se encontraba desde el siglo IV. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos religiosos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Ah, no manches. Igual, a ver, yo pensando con un poquillo de lógica, ¿no pintan el Santo Grial como algo muy dorado y muy lujoso? No pega mucho con Jesucristo, ¿no? Yo vería más como una copa sencilla, como algo hecho a base de barro o así, porque una joya con diamantes no es demasiado. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Sodoma y Gomorra, según la Biblia, fueron 2 ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo. ¿Qué hicieron? Pregunta seria. ¿Qué hicieron Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo enojar tanto a Dios? En 3000 años creo que nadie ha ocasionado eso. ¿Qué carajo hicieron? ¿Han visto Ámsterdam? ¿Han visto Las Vegas? ¿Qué hicieron? Orgías y cosas así. Dios. Todo por sus pecados. Pero, ¿qué hicieron exactamente estas 2 ciudades? Gracias. Pues se dice que Sodoma y Gomorra trataban a los visitantes de forma muy sádica. Uno de los crímenes cometidos contra ¡Bienvenido, pinche pendejo! los forasteros era otorgar respeto a la cama de Sodoma,
en la cual todos los visitantes eran obligados a dormir. ¿What? Si los huéspedes eran más altos, eran cortados, y si eran más bajos, eran estirados hasta alcanzar el largo de la cama. Pero aquí no acaban los actos malvados de los oriundos de Sodoma y Gomorra. También se dice que fueron destruidas para castigar los abusos grupales que realizaban hombres homosexuales. Obviamente lo hacían sin previo consentimiento, por lo que en general esto siempre ha sido un tema muy polémico. ¿What? La ubicación de la Torre de Babel sigue siendo un misterio. En la Torre de Babel. Cuenta la leyenda que inicialmente en la tierra se hablaba un único idioma y que todas las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senaar para establecerse. Estos hombres decidieron construir una torre para llegar hasta Si eso existiera, habría algún rastro. Es imposible que una construcción así pase desapercibida o sea completamente destruida. el cielo y ver qué había allí. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas Torre de lenguas Babel para brillaron que unos no se cigarros. entendieran, Temazo, no pudieran construir la torre y se vieran Solamente obligados un a buen encontrar un fuego lenguaje común para lograr el Puede dar entendimiento. muerte a un cigarro. Decenas de viajeros y arqueólogos Pero buscaron en la muere región donde se mojado. suponía que se construyó la imponente torre, escarbaron en viejas ruinas y comenzaron a elaborar complejas teorías Es sobre igual cuál que si pudo un ser la hombre Torre de Babel. Lo Y mataran ya surgieron las colgado. primeras conclusiones en el siglo XII, Pero a manos escucha, del la Torre de Babel me valió. Me valió ver. escritor navarro Benjamín de Tudela, cuando formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en la gloriosa Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa, ya que allí descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. Seguimos ahora con el nivel 3. La Biblia, el video. Behemoth y Leviatán son dos bestias muy temibles mencionadas en la Biblia. Wow. Empezamos con Leviatán. Este ha sido representado como el monstruo marino por excelencia, es mencionada múltiples veces en la Biblia y es conocida como una gigantesca serpiente acuática siempre lista para vigilar su territorio, su mar, ¡Leviatán, yo te invoco! ¡Leviatán! sus océanos. Se dice que es hembra y debido al hecho de que está asociado ¡Leviatán! al mal, no es de extrañar que Parece un Leviatán Pokémon, sea ¿no? una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Hola. Behemoth está representado en antiguas ¡Hola! inscripciones o grabados de varias maneras, como un hipopótamo, un búfalo de agua, un rinoceronte, un elefante, en particular, en las páginas del Diccionario Infernal publicado en 1818, ¡Hola! se lo dibuja como un elefante gigante, cuyo tronco y barriga están agrandados y claramente desproporcionados, simbolizando la codicia y la lujuria. En Job 40 se nos ofrecen algunas pistas más. Behemoth es conocido para Job como un herbívoro, vive cerca del agua, es muy fuerte, y solo su creador puede domarlo, por lo tanto podemos deducir que es imposible capturar a un Behemoth. Con los años perdidos de Jesús se hace referencia al periodo indocumentado entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio según relata el Nuevo Testamento. Hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Después de ese episodio, hay una laguna de 18 años en la vida de Cristo, es decir, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la alusión genérica, Oye, fuera de rollo es muchísimo tiempo. Es que es prácticamente la mitad de su vida. O sea, la mitad de la vida de Jesús no está documentada en la Biblia. Eso es heavy. Qué heavy, ¿eh? de que Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y el hombre en Lucas 2:52, la Biblia no dice algo más sobre su vida en este periodo, por lo que es un gran misterio. La existencia de Moisés, el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita, es aún una gran incógnita. Los historiadores destacan que no hay documentos en la época donde la Biblia sitúa a Moisés que aporten pruebas de su existencia y todas las referencias sobre el personaje datan de muchos siglos después de su muerte. Algunas teorías han sostenido incluso que Moisés no era de origen hebreo, sino un príncipe del rey de Egipto que abandonó su tierra. Incluso expertos en arqueología y en estudios de la Biblia en Israel aceptan que no hay forma científica de probar que Moisés sacó a los israelitas de Egipto o de que pasó 40 años por el desierto tratando de llegar con su pueblo a la tierra prometida.
40 Así años que en el parece desierto. ser una figura sin Pero, brother, ¿qué? corroboración alguna. Goliat, según la Biblia, fue un guerrero gigante filisteo derrotado por el joven David en combate individual. La frase David contra Goliat ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. ¿Cómo ganó David? ¿Qué hizo David para vencer a Goliat? ¿Qué le dijo? Oye, tonto, ¿cómo está el clima ahí arriba? ¡Oh! Piedrazo. ¿Una piedrada? ¿Un piedrazo? ¿En dónde? Le tiró la onda. ¡Woohoo! ¡Goliat! ¡Woohoo! ¡Aquí abajo! Se cuenta que David lo decapitó con su espada y se convirtió en el máximo guerrero de la era. David estaba loco. Respecto a su altura, Goliat era extraordinariamente alto para la media e incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 2 metros Como 90. que no te imaginas a Goliat hablando, ¿no? Como que crees que era tonto para hablar. ¡Bla! ¡Goliat! Oye, ¿qué crees? Hay un chico que quiere pelear contigo. ¡Bla! Como que como que no tiene la capacidad de comunicación, ¿no? Se ve como que 7 era, pues centímetros. malito, estaba malito. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilos y la hoja de hierro de su lanza 6 kilos. A la verga. Los ángeles reales, de acuerdo con algunos medios especializados, son seres espirituales, por lo tanto, no tienen alguna forma física importante, sin embargo, tienen la capacidad de aparecer en forma humana. En unas partes, los ángeles no aparecieron ¿Sabías como que los personas, ángeles sino se como ven seres así? de otro mundo. Pero, como eran para la Biblia. Algunos afirman que su aspecto es aterrador para aquellos que los encontraban, por lo tanto, las primeras palabras que estos llegaban a decir era, no te... ¡Espérate! Claro. Las primeras palabras que te tendría que decir eran, espera! Soy bueno, ¿ok? Si no, pues directamente te vas corriendo. teman. Un claro ejemplo de esto sucede en Lucas 2. Los pastores vieron a los ángeles cantar por el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. Las características físicas se describen como seres con alas y nada más, sí, da en ningún miedo. momento se menciona apariencia de humanos o similar. El videojuego de la Biblia fue lanzado en el año 2005 para la Play, Xbox y Game Boy Advance. Qué maravilla. De lo que vamos a hablar es de la última versión mencionada, la hecha para Game Boy. Para En esta Game Boy. versión, los jugadores exploran diferentes mapas en busca de demonios. Cuando el jugador encuentra uno, debe golpear al demonio con su Biblia. En este punto, el demonio desafía al jugador a trivialidades bíblicas a cambio de una pieza de llave que abre el destino del nivel final, la iglesia. Sin duda un entiendo nada. videojuego muy curioso y algo perturbador. No entiendo Es muy nada. poco conocido. No. Ahora estamos en el nivel 4. Ok. El Edén es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir de barro. La Biblia insinúa algunos posibles lugares en los que estuvo el Edén. Estas son algunas de las teorías que se han formulado. Empezamos con el río Eufrates en Irak. Una teoría popular sostiene que Pero, ¿por qué no hacían cosas también acá? O sea, no acá, de que en mi casa, pero en Latinoamérica. Estaría perro, ¿no? Estaría bien. En Oaxaca. Ándale. Que en Oaxaca esté el Edén, ¿no? Estaría con madre. ahí se encontraba el Edén, ya que hay una vaga referencia de él en el libro de Génesis. En Cancún o Los Cabos. ¡Bienvenidos al Edén! ¡La banana, la santa banana! Seguimos con Jerusalén, ya que la historia del Génesis menciona el Gión, uno de 3 ríos que cruzaban el Edén. Ajá. Y terminamos con una que pocos se imaginan, Venezuela, ya que Cristóbal Colón creía que muchos de sus viajes estaban inspirados por la divinidad. ¿Qué? Cuando llegó a Venezuela, creyó que había ¡Ay, por favor! encontrado el Edén. ¡Ay! Apoyó esta idea con una teoría de que la tierra tenía forma de pera y que el Edén se encontraba en su punto más alto. Los milagros desconocidos de Jesús son
Vamos a ser el mejor país del mundo. Porque el Edén está aquí, en Venezuela. Un gran misterio, ya que muchos de estos son muy conocidos, como la gran cantidad de enfermedades que curó, Milagros estragos de desconocidos. naturaleza que cesó e incluso resurrecciones que realizó. Sabemos que Jesús hizo milagros que no están registrados en la Biblia porque Juan, en su Evangelio, nos dice que lo hizo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero las que están fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengas vida en su nombre. Ok. Sin embargo, dado que no están registrados, no tenemos forma de saber cuáles son. El pecado No. sin perdón es sin duda una de las mayores incógnitas del mundo religioso y católico. Pero, ¿cuál es este pecado? La respuesta a esto la sabemos cuando los judíos acusaron a Jesús de endemoniado y le dijeron que estaba poseído y que a su vez expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. ¿Cómo, Jesús perdón? respondió a esto señalando que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, afirmando que es un pecado contra él mismo y no tiene perdón, y no lo tendrá para cualquier persona que se atreva a mencionar algo similar. El final del No libro de entendí. Marcos es un gran misterio, No entendí. porque realmente tiene dos finales. No. Si vamos al final No got escrito it. en la Biblia, encontraremos el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Los deja con un discurso motivador para predicar el Evangelio a toda la creación. A primera vista, bastante satisfactorio, Jesús está vivo y el camino a seguir es claro. Pero hay un problema. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que este final feliz fue una adición posterior, ya que no estaba presente en los primeros manuscritos. No. Parece que los escribas posteriores se sintieron incómodos con el final inconcluso de Marcos. Oigan. A ver, chicos. Está bien. La historia está cool. Pero el final, no sé, no les deja como un mal sabor de boca. Como que es fuerte. Solo imagínate. Llega completamente vestido de blanco y dice, aquí estoy. ¿No? Y claro, le cayó hate al final. Como cuando ponen las películas en Cannes y tienen malas críticas y se ponen a regrabar rapidísimo. Pues un poquito así. Por lo que proporcionaron una conclusión adecuada con lo que pensaban que había sucedido. Así que aquí es cuando entra el verdadero final. 3 mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de su antiguo maestro y amigo y en lugar de encontrar a Jesús, se encuentran con un joven vestido con una túnica blanca, aparentemente un mensajero de Dios. Este empieza a hablar con las mujeres, proclamando que Jesús ha resucitado de entre los ¡Esperen! Sé que soy horrible, ¿vale? Sé que doy miedo, pero esperen. Yo no le hice nada a Jesús, ¿ok? muertos. Luego les ordena que vayan y compartan estas noticias con los discípulos en Galilea, y si las mujeres creían y obedecían, verían a Jesús allí cuando llegaran. Pues las mujeres temblando, huyeron del lugar. No está claro si obedecen la orden de Dios o decidieron nunca decir una palabra, por lo que este es el verdadero final. ¿Por qué Marcos escribiría esto? Pues realmente no se tiene ni idea. La incógnita sobre la existencia del rey David y el rey Salomón tenía que entrar también en la lista. Son No los sé 2 quiénes son. primeros reyes legendarios de gracias. Israel. David, quien de joven derrotó al gigante filisteo Goliat con su espada, y ¿David se volvió rey? ¡A la madre! El lore de David está increíble. Mató a un gigante, se hizo rey. ¿Cómo murió David? ¿Qué hizo? Salomón, hijo de David, fue dotado de sabiduría y riqueza ¡Tuvo un hijo! ¡Wow! de otro mundo. A pesar de toda esta riqueza y poder reportados, ni David ni Salomón se mencionan en un solo texto bíblico conocido. ¿Cómo? Pero no fue hasta 1993, en el sitio de Tel Dan en el norte de Israel, que los arqueólogos descubrieron un fragmento de un monumento de basalto negro que data de alrededor del 835 a.C., Ah, sí, ahí dice. Ayaisa. el cual hablaba de una terrible derrota de Israel por Gesal, el rey de Damasco, y en medio de esto menciona la casa de David. Por lo que podríamos confirmar que en efecto, sí existió, y que por lo tanto, Wow. su hijo sí fue Salomón, pero no sabemos realmente si fue tan fuerte guerrero como se le proclama, o si solo fue una figura Igual David también hizo cosas malas. A ver. Top 3 peores cosas que hizo David.
Número 1, cogerse el cuerpo de Goliat. No mames, David, ¿qué haces? No, pinche enfermo. Adulterio, ok. Adulterio, se metió con la esposa. Luego robó la mujer a alguien. Eso está peor que cogerse el cuerpo de Goliat. Mató a su amigo para quedarse con su esposa. Pues es que cabrón, David ya estaba, se le había subido a la cabeza totalmente. Mató a Goliat. Él dijo, maté a Goliat, puedo con todo. Me gusta tu vieja, te voy a matar. Ese es el pedo. Ese es el pedo. Estaba ya en un punto en el que... ¿Quién le decía a David que no? Le decía, David, no, para. ¡Ah! Claro, te vas a la verga. Menos importante de la época. El cambio de personalidad de Dios se basa en las diferencias que existen entre el Dios del Viejo Testamento y el del Nuevo. ¡David, deja esa piedra! ¡David! ¡David! Lo que genera una muy curiosa pregunta. ¿Por qué Dios está tan enojado en el Antiguo Testamento y es tan amoroso en el Nuevo? Es cierto. La Biblia es muy clara sobre la naturaleza inmutable de Dios. E incluso tenemos 2 pasajes que nos aseguran que no lo ha habido, y nunca podría haber algún cambio en el carácter de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra que deba cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues esto parece contradecirse, ya que mucha gente lee el Antiguo Testamento y ve a un Dios de violencia, mientras que si ven el Nuevo Testamento se podrá ver a un amoroso Padre Celestial. No se sabe a ciencia cierta por qué sucedió este cambio, pero sin duda es un gran misterio y uno muy desconocido. Y hemos llegado al último nivel. No, fuera de rollo sí, porque en el Antiguo Testamento, pues Sodoma y Gomorra. Porque esos hombres se están besando. Hola, Juan. Y en el David Nuevo está no es sobrevalorado. así. Goliat tuvo un mal día. Factos. ¿Tú crees? Oye, no lo había pensado, ¿eh? Es cierto. El nivel 5. Debe ser igual. No sé. Madre. Qué buen es tu Juanito, Juan primero. Para explicar la teoría de que Caín aún sigue vivo, Porque, debo a ver, quiero creer que el Antiguo Testamento tiene cosas de mucho antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo las personas que escribieron todo lo de Jesús escribieron lo del Antiguo Testamento? A lo mejor había 2 libros y los unieron todo para hacer una Biblia. No sé. presentar a Caín a los que no lo conocen. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, Que se es portó decir, mal, ¿no? su primer hijo varón. Caín tenía un hermano, llamado Abel, quien era considerado un mejor hijo. Según el relato bíblico, estos hermanos presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar que la de Caín, lo que hizo que éste enloqueciera de celos y acabara con la vida de su hermano. Después de esto, volvió a sus cultivos y al ser interrogado por Dios acerca del paradero de Abel, Caín ¿Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? respondió, ¿acaso soy yo Le el respondió feo. custodio de mi hermano? Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín arrebatándole su mayor talento, la habilidad de la agricultura, por toda la eternidad. Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara le quitaría su vida por lo que había hecho con su hermano, Dios le respondió, no será así, si alguien le hace daño a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no le hiciera daño, convirtiéndose éste en un ser inmortal. Por lo que a día de hoy podemos preguntarnos, Mira, el Antiguo Testamento es el Corán. Es lo que Jesús leía y lo que los judíos leían. Jesús era judío. Los judíos no creen en Jesús como Dios, pero sí como profeta. Ah, mira. Son muchos libros y conforme fueron juntando, los crearon la Biblia completa con el Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. ¿está Caín vivo actualmente? Pues no existe una doctrina o posición oficial de la Iglesia sobre el tema de la supervivencia de Caín, por lo que todos somos libres para opinar acerca de este misterio. El hecho de que Jesús cambió su Si Caín estuviera vivo, no se lo callaría. Era un mal tipo. Quería dinero y fama. 66 libros. 66 libros.
Yo he leído como 7 en toda mi vida. cuerpo al resucitar es sin duda un dato muy pero muy desconocido. Y podemos encontrar varias diferencias con su cuerpo original, en las que se encuentra la habilidad de entrar en habitaciones cerradas sin abrir las puertas, el poder desaparecer y teletransportarse, el no necesitar dormir ni comer, la purificación Claro, porque resucitó, ¿no? de su piel y masa muscular, y la habilidad de poder volar y flotar en el aire. La bruja de Endor es sorpresivamente la única prueba de que Bruja existe de la brujería, según el cristianismo. A ver. El relato en el que se menciona esta bruja es de lo más explícito que se puede encontrar en cuanto a brujería en la Biblia, y puede leerse en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Samuel Sucedió García. cuando el rey Saúl fue a visitar Sucedió a la cuando el bruja rey de Endor Saúl- para comunicarse con un difunto importante para él, y lo que allí se relata es lo siguiente. Tan pronto como el espíritu se aparece ante la medium, la mujer da un grito tremendo, asustada, e increpa al rey, al que acusa de haberle ocultado su verdadera identidad. Cuando éste la tranquiliza, logra que la medium le explique lo que está viendo. No Estoy es medium otra cosa que un confundida. espíritu que se levanta del suelo. El rey le pregunta por su aspecto y la mujer le dice que es un anciano vestido con una capa. Este caso de brujería en la Biblia es demasiado claro y conciso sobre la existencia de estas prácticas, por lo que es de gran interés y sin duda muy poco conocido. Es cierto. Para explicar los niveles en el cielo debemos ir al libro de Corintios, cuando Pablo Aquí es describe cuando un nos momento en que malviajamos porque sabemos que nos quedamos en un nivel horrible. fue arrebatado hasta O ni siquiera entramos. el tercer cielo. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con esto? ¿Hay niveles en el cielo? Y Bro, si es hay así, niveles, ¿cuántos ¿sabes? hay? O sea, Pues tú no este puedes es un- ser de que vecino, roomie de Pedro. O sea, no es lo mismo. Un gran misterio del que sabemos mínimas cosas. Existe la posibilidad de que primeramente pueden referirse al cielo y la atmósfera de la Tierra, convirtiéndose esto en el primer cielo. También puede referirse al espacio exterior, donde están las estrellas y los planetas, el segundo cielo. ¿Cómo? Y por último puede referirse a la morada de Dios, que está más allá de los otros cielos, un lugar conocido como el tercer cielo. Cuando Pablo dice que fue al tercer ¿Qué? cielo, quiere decir que fue al lugar donde Dios habita. Pero esa sería la explicación menos creativa, ya que podemos imaginar un cielo lleno de niveles, en los que cada persona accederá a uno dependiendo de qué tan buena fue en su vida, Parecía la escena de Kangs así. y cada uno de esos niveles tiene beneficios y ventajas diferentes, unas mucho mejores que otras. Seguimos con el momento en el que Ezequiel vio extraterrestres, ¿Qué? siendo este uno de los datos que más me sorprendió. ¿Qué? De esto se habla en el libro del mismo Ezequiel, cuando el profeta describió un disco volador que vino del norte y se cernió sobre la tierra. ¿What? El color era metálico y había una gran luz dentro de él. Ezequiel creyó que se trataba de Dios, ya que también venía respaldado por figuras pequeñas a su alrededor, como si se tratara de ángeles. La garra. Posteriormente, se aseguró de que no era ninguna visión y de que el disco era completamente real. También existe un libro publicado en el año 1974 llamado Las naves espaciales de Ezequiel, en el que su autor analiza 6 diferentes traducciones de la Biblia y junto con su experiencia en ingeniería, presenta mames. una versión posible de las visiones de qué fue lo que Ezequiel vio. Sin duda What? uno de los temas más curiosos y menos hablados en la historia de la Biblia. What? El rollo de cobre es uno de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en el Valle del Desierto de Judea a eso del año 1947. Es Siento un que en ese entonces, como era tan difícil escribir, porque tenías que literalmente tallar roca, por eso Te toda quiero. cosa que se encuentra es sumamente importante y reveladora. ¿Tú te imaginas en 3000 años cuando encuentran las cosas que grafiteábamos o que escribíamos? Acabo de encontrar un cuaderno, está lleno de pitos, confirmo, está lleno de pitos. Vamos, vamos a ser la peor generación del mundo. Va a ser horrible. Va a ser horrible. Encontramos otra S naca. Repito, encontramos otra S naca. Es la tercera. Hoy. Hoy un manuscrito. Shirley, te extraño. Juan Un importante documento metálico de más de 2000 años. Horrible. Habla de 63 lugares de Israel con tesoros perdidos. Es excepcional porque está escrito en cobre con un extraño tipo de hebreo y en estos tesoros se encuentran oro,
plata, joyas y trajes sacerdotales. Digan dónde está o Se qué. exhibe en la actualidad en el Museo Arqueológico de Amán, Jordania. El tesoro descrito está valorado en al menos $1.000 millones. 1.000 Encontrar este millones. tesoro ha sido imposible, ya que las ubicaciones solamente describen las geografías de los lugares, así que uno tendría que conocer las características geográficas de antemano. Una búsqueda extensiva la realizó John Marco Allegro hace varios años ya, tratando de seguir los lugares descritos por el pergamino, pero no logró encontrar nada. El infierno sin duda es de los mayores misterios Perdedor. existentes. Pero, ¿qué realmente sabemos de él? O bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Empecemos diciendo que el diablo no es quien está a cargo del infierno. En realidad, este fue lanzado al lago del fuego ardiente según el libro de Apocalipsis. Si el diablo estuviera a cargo, él mismo no hubiera tenido sufrimiento al ser enviado allí. Según los pasajes que podemos encontrar en la Biblia, Pues, ¿quién lo envió? encontramos un hilo conductor donde muchas personas citan que el infierno se encuentra bajo tierra, en el centro de la tierra. En sus inicios, la palabra infierno no estaba directamente relacionada con el fuego y el calor. Su significado inicial era inferior y de ahí su parecido con esta palabra. Bíblicamente, el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción, con fuego eterno en la segunda muerte, una que nunca acaba, un sufrimiento infinito para los que rechazan a Dios, pero todo se basa en un ámbito y sentido mental, más que una ubicación física. Esta es solo una de muchas visiones que existen actualmente sobre el infierno y seguirá siendo un misterio, del que siempre se ha querido hablar, sabiendo muy poco de él. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado muchísimo el iceberg y si Pues estuvo bien, Búho. Gracias. Estuvo bien. Me gustó la parte de David. Es un gran personaje. A David no lo llevan a una construcción porque se vuelve loquito. ¡Piedra, piedra, piedra! Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, felicitaciones.